eran los encargados de vender el bazuco. Lo escondían en alcantarillas, en los postes de la luz, le hacían huecos, la escondían ahí. Ventanas, las alcantarillas, en cualquier lugar donde puedan esconder el alucinógeno para poderlo distribuir y que sea de fácil acceso para ellos. Como habitantes de calle, así se camuflaban los Ferrero, una banda delincuencial que operaba en el centro de Bogotá. Ellos eran los reyes del microtráfico. Bueno, en compañía de la policía, nuestra periodista Wendy Heredia llegó hasta el lugar donde los Ferrero escondían el vicio. Estos hombres son tan astutos que se camuflan dentro de los vendedores de calle e indigentes. Con un costal al hombro, sucios y con ropa vieja, aparentando ser inofensivos, la banda de microtráfico llamada Los Ferreros delinquían en pleno comercio del centro de Bogotá, especialmente en la zona de las ferreterías. Doctor, ¿qué podemos ver en este video? Bueno, evidenciamos una de las mejores formas y mecanismos que tiene el delincuente del común para mimetizar la droga. Es decir, utilizar fachadas tanto de la persona como de los espacios donde ellos se mueven. Una organización experta en mimetizar y camuflar la droga destinada para la venta. Eran los encargados de vender el bazuco. Lo escondían en alcantarillas, en los postes de la luz, le hacían huecos, la escondían ahí. Observe con atención este video de un agente encubierto. Los Ferreros actuaban con maldad y sevicia. Eran el terror de la zona. Nadie hace nada. Este habitante de calle pretende comprar droga. Sin embargo, la organización decide no venderle. Por el contrario, lo maltratan entre todos. Con piedras, puños y patadas, hasta con un destornillador. Lo chuzan en varias oportunidades. El consumidor decide huir. Eran personas que simplemente vendían, ya después que los que no querían pagar, entonces los agredían. Colombia internamente está viviendo el flagelo del narcotráfico y el microtráfico. Esta organización estaba conformada por aproximadamente 9 personas, de las cuales 2 de ellas eran familia y una era la líder y la otra la mano derecha. Una era quien distribuía la droga y la mamá era la que recogía el dinero de la venta de estupefacientes. El investigador y agente encubierto que estuvo vigilando de cerca a los Ferreros por más de 6 meses estableció que era la mamá y la hija quienes dirigían toda la estructura criminal. Ellas no contaban con anotaciones, pero sí llevaban aproximadamente 5 años cometiendo este ilícito en este lugar. Así como lo oyen, 2 mujeres lideraban esta peligrosa banda de microtráfico. El modus operandi de ellos era, tenían la fachada de una chaza, de vendedora de dulces, de gaseosas. Entonces de ahí es donde la traían y almacenaban la droga para posteriormente entregársela a los expendedores. Alias La Mona, 31 años de edad, líder de la organización. Alias Claudia, 45 años, la madre de la cabecilla, era la coordinadora. Alias Mechas, de 24, y alias El Flaco, de 21 años, eran los encargados de la seguridad de la zona. Por su parte, alias Reinaldo, MacGyver, Dolby, Caras y Tigre eran los expendedores. Ninguno de ellos supera los 30 años de edad. Ellos operaban en el sector de San Victorino o en el centro de la ciudad. Estas bandas por naturaleza utilizan sectores de alto impacto. ¿Por qué de alto impacto? En el centro de Bogotá es un centro de alta comercialización, donde van muchas personas, hay muchos indigentes, muchos vendedores ambulantes. Según la doctora Cindy Franco, psicóloga forense, abogada y experta en derecho penal e internacional, la ubicación de injerencia de los Ferreros era estratégica.
A raíz de la desarticulación del Bronx, todas estas bandas o grupos delincuenciales que operaban en esta zona se dispersaron a varios lugares de la capital. San Victorino, al ser un lugar cercano al Bronx, o al que fue el Bronx en una vez, lo hace fácil para que estas redes o bandas criminales del narcotráfico y microtráfico puedan operar fácilmente. Una vez solicitamos el acompañamiento de las autoridades, llegamos hasta este punto, lugar de injerencia de los Ferrero, ubicado en la calle 15 con calle 12. Puntualmente, ellos utilizaban este orificio para camuflar la droga, una vez se disfrazaban de habitantes de calle. Él es alias Reinaldo, gorra morada, chaqueta negra con rayas blancas y con su costal a cuestas. Es quien saca la caleta de droga, entrega 2 papeletas de bazuco y regresa el paquete al hueco. Mientras tanto, alias El Mechas cuida la mercancía. El modus operandi es muy sencillo y es camuflarse como habitantes de calle, ubicar espacios en vía pública donde puedan ocultar la droga y desde allí generar un centro de distribución y de recolección de dinero. Para Orlando Carrillo, experto en seguridad ciudadana, el ingenio de los integrantes de la banda no tenía límites. Ventanas, las alcantarillas, los ductos del acueducto, debajo de los postes de la luz o dentro de los postes de la luz, inclusive hacen huecos y los colocan allí, en cualquier lugar donde puedan esconder el alucinógeno para poderlo distribuir y que sea de fácil acceso para ellos. Lastimosamente se busca a los vendedores de calle, a los vendedores ambulantes, a los indigentes, porque son ellos quienes de una manera desapercibida pueden comercializar la droga y aún por el mismo miedo que generan y causan a la comunidad. Sin embargo, el verdadero habitante de calle era uno de sus compradores potenciales. La cantidad del expendio era bastante, porque ahí llegaba mucho consumidor, o sea, mucho habitante de calle, muchas personas que venían de otras localidades precisamente a comprar ahí. Parecían los amos del lugar, no les importaba estar en medio de menores de edad. Contaban con 2 turnos, entonces unos trabajaban en la mañana, otros trabajaban en la tarde, a veces iban, a veces no iban. En esta cámara oculta podemos observar a alias El Flaco, de chaqueta blanca y gorra azul, recibiendo las ganancias de medio turno de 3 de sus expendedores. Rentable y seguirá siendo rentable mientras no tengamos unas políticas más severas frente a ello. La dosis de marihuana oscilaba entre los 3.500 y 4.000 pesos. Y la de bazuco de 3.000 a 3.500, cada dosis de bazuco. Se vuelve una rentabilidad diaria, es decir, entre más papeletas venda, más recursos va a obtener. Un negocio que estaba en la mira de las autoridades, quienes después de 200 días lograron recolectar bastante evidencia. En operativos simultáneos y en plena madrugada, más de 50 uniformados entraron a pagadiarios y pensiones. Lugares donde descansaban los integrantes de la organización. Las condiciones en las que vivían no eran para nada dignas. Fue así como las autoridades colombianas lograron poner tras las rejas a 9 integrantes de los temidos Ferreros. Concierto para delinquir en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tienen que someterse a un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal y están oscilando entre una pena de 10 a 30 años de prisión por el delito de porte y traficación de estupefacientes. Ni siquiera me dejaron ni llamar anoche ni nada, me quitaron el teléfono. La pregunta es, ¿esto acaba aquí? Detrás de un delincuente vienen otro u otros 2 o muchos más. Es una cadena delictiva que no para.